Este curso, el curso del día de hoy. Bueno, en primer lugar, saludarlas a cada uno de ustedes, darles la bienvenida nuevamente a este curso sobre intervención social en casos de violencia de género, violencias contra la mujer, integrantes del grupo familiar. Vamos a hablar un poco también sobre este concepto. En realidad es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de avanzar explicando en un primer momento a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, cuál es nuestro marco legal, no solo internacional, sino nacional, con el que nos avalamos justamente para realizar cualquier intervención profesional. Y es así que vamos a dar inicio a este curso. En un primer momento vamos a hablar sobre este concepto como tal que seguramente lo hemos escuchado, que se volvió en un determinado periodo también muy controversial, muy polémico y también a veces muy poco entendible, ¿no? Para los profesionales de las ciencias sociales. Este es un concepto que conocemos desde hace mucho tiempo, es parte, digamos, del proceso de, del proceso de... Uy, ¿alguien está levantando la mano? Sí, bueno, recién estamos iniciando. Por favor, si es que hubiera ahí alguna consulta, tal vez lo podemos dejar hasta el final para poder brindarles toda la información. También está el chat ahí habilitado también para los que quieren escribir. Ujú. Y bueno, vamos a continuar en todo caso. Entonces, como les iba mencionando, ¿no? El concepto como tal de género es un concepto que lo hemos estudiado, ¿no? Muchos de nosotros, los profesionales de las ciencias sociales, hemos llevado, digamos, gran parte de nuestra formación entendiendo sobre los enfoques, sobre las teorías sociales y hemos escuchado bastante sobre este concepto como tal. La primera vez que se utilizó este concepto fue en la psicología médica durante el 1950 todavía, ¿no? Ya pero para el 68, Robert Stoller desarrolló, digamos, una investigación empírica en la que demostró cómo es que podemos determinar identidad y sobre todo los comportamientos tanto del sexo masculino cuando del sexo femenino. Sí, ya, pero Lucas, ¿no? No sé si puedes activar el audio, la verdad, no. No, no, activa tu audio, no, no hay problema. Sí veo que estás levantando la mano. Hola Lucas, buenas noches. Bueno, no, no sé si no puedes activar el audio, pero bueno, está ahí habilitado, ¿no? Igual el chat sí llega a tus mensajes, no, no hay problema. Mm, Bueno, bueno, entonces vamos a ir continuando. Sí, bueno, vamos a ir continuando. Entonces, hablamos sobre un poco del concepto, de cómo inició y a qué nos referimos cuando hablamos de la violencia basada en género, eh, del costo basado en género, bueno, perdón. Ahí están escribiendo algunas cosas en el chat. No se preocupen, el centro de capacitación seguramente les va a hacer llegar toda la información al final en tema de los costos, el tema del tiempo y también sobre los materiales. Y bueno, entonces vamos a seguir, ya íbamos mencionando sobre este concepto, sobre el, ahí está justo ya los encargados, el centro de capacitación les está haciendo llegar a través del chat cuál es el número de celular para que se puedan comunicar, ¿no? Y a través de esos medios les pueden hacer llegar los materiales y la certificación correspondiente. Bueno. Entonces, cuando se inicia, digamos, con este concepto como tal de género, ¿no? Se va observando y se va
contemplando, ¿no? De poder darle una mirada, digamos, desde una parte más social, ¿no? Ya no como una mirada más biológica, ¿no? De la separación de sexos, sino de cómo es que se empiezan a dar estas relaciones sociales a medida que las personas iban creciendo, ¿no? A medida que íbamos desarrollándonos socialmente. Y estas relaciones, ¿no? Estas relaciones sociales suelen ser distintas, tanto para varones, para mujeres, por edades, en culturas, en tiempos. Ya a esa construcción sociocultural empieza a denominarse como género, ¿no? A partir de este desarrollo de la teoría de género, se empieza a comprender que la valoración de los masculinos sobre lo femenino viene de su posicionamiento social, de las representaciones, de los significados culturales que van a ser atribuidos tanto a la masculinidad y a la feminidad. Es decir, a través de la cultura, de las representaciones, de las prácticas sociales, es que se empiezan a distinguir, digamos, ciertos atributos, tanto para distinguir la feminidad como para la masculinidad, ¿no? Y estos principios son la separación, digamos, de ambos sexos con respecto al género, ¿no? Es decir, estas diferencias que se van atribuyendo a cada uno de ellos son lo que marca la base del género, ¿no? ¿Cuál es el problema en este concepto, digamos, o por qué hablamos de esta palabra como tal, por qué reflexionamos sobre tal? Y es que a través de los años se vio que ciertos atributos, ciertas cualidades, ciertas actividades y hasta ciertos roles se les empieza a atribuir a un determinado grupo, pero estos roles, estas acciones resultan ser, digamos, más positivos frente a otro grupo que también se les asigna por su lado sus propios roles, sus propias actividades. Es así que se empieza a separar estos espacios, ¿no? Desde lo privado y lo público, que es lo que ahora vemos, digamos, o sea, se observa, digamos, por mucho tiempo, esta separación de espacios, ¿no? El espacio, digamos, más privado, designado a las mujeres, el espacio más público, a los varones, ¿no? Y aquí es donde surge, digamos, este problema, porque ya no se ve una relación igualitaria, sino más bien una relación de separación de poder en que algunos tienen cierta ventaja frente a otros, ¿no? Y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia, del tiempo, ¿no? Es así que por muchos años, algunos de los derechos de las mujeres no eran reconocidos en su totalidad, ¿no? Entonces, considerando esta palabra, este concepto como tal, esta categoría del género, nos va a permitir analizar cómo se definen, cómo se representan, cómo se simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad, ¿no? Y es así que, por ejemplo, Scott define el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género, ¿no? Es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Este concepto también alude a las formas históricas, socioculturales, en que tanto los varones y las mujeres construyen su identidad, van a interactuar entre ellos y organizan también su participación en la sociedad, como las formas que varían una cultura a otra y se transforman a través del tiempo, ¿no? Entonces, vamos viendo cuáles estas diferencias, digamos, a qué nos referimos con esta construcción sociocultural. ¿Y por qué hablábamos de género, de identificar estas diferencias, digamos, de poder que se fueron entablando, digamos, generación tras generación? Es porque por mucho tiempo no todos y todas contábamos con los mismos derechos, ¿no? Es así que por historia sabemos que hasta cierta etapa, digamos, del desarrollo humano, hemos visto que algunos de los derechos eran limitados solamente por la condición de ser mujeres, ¿no? Durante los siglos pasados, ¿no? Y hasta actualmente también vemos todavía numerosas luchas sociales por la reivindicación de las mujeres y de la igualdad de género, ¿no? Esto ha tenido como efecto la creación y adopción de instrumentos tanto nacionales como internacionales que van a vincular a las autoridades a cumplir con obligaciones específicas a fin de lograr igualdad sustantiva y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Algo importante que tenemos que recordar
es que muchos de los derechos sociales que se han atribuido, digamos, en ciertos sectores, no ha sido un proceso de, digamos, de voluntad hasta política, ¿no? Sino más bien ha sido todo un proceso de reivindicación, de luchas, como cualquier movimiento social, ¿no? Todos los movimientos sociales apuntan a buscar algo y por eso es que se conforman ellos, ¿no? Entonces es lo mismo que pasó, digamos, en la reivindicación de los derechos de las mujeres, ya que todo fue a raíz de ciertos movimientos que empiezan a nacer en siglos pasados, ¿no? Y estos movimientos obligan así que los estados, ¿no? Que los gobiernos empiecen a tener, digamos, ciertas obligaciones para poder equilibrar, digamos, estas relaciones, para poder lograr una igualdad dentro de sus espacios territoriales. Y hay algo que bien el gráfico lo menciona, o se puede identificar en el gráfico. Y es que en años pasados, digamos, donde no se reconocían los derechos como tal, es porque también existían normas y culturas institucionales, ¿no? que reforzaban la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, leyes en las que las mujeres no podían heredar o no podían comprar una propiedad, ¿no? O no podían participar en política. Entonces existían ya culturalmente y hasta normas que reforzaban esa situación, ¿no? Por su parte, también habían normas y culturas institucionales que reforzaban o refuerzan todavía la situación de superioridad del hombre, ¿no? Por ejemplo, el rol de proveer, ¿no? El rol político, el rol deportista, ¿no? Entonces, vamos viendo que no solamente es una mirada institucional, de leyes, ¿no? De normas, sino también de aspectos culturales, de aspectos sociales que justamente empezaron a reforzar, digamos, estas diferencias, ¿no? Entonces, por eso es que nacen estos movimientos para buscar cierta igualdad. Y a raíz de estos movimientos empezamos a identificar todo un sistema internacional de protección. Este sistema nacieron, digamos, a raíz de todos estos movimientos de mujeres que se empezaron a levantar, digamos, a buscar la reivindicación de los derechos. Tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos la Convención sobre la Discriminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo, y tenemos la Convención de Belém do Pará, ¿no? Entre otros, ¿no? Vamos a hablar a corto, o bueno, de una manera también sistematizada, vamos a hablar de algunos de estos lineamientos internacionales que tenemos a nivel mundial, ¿no? Tenemos en un primer momento la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocido como el CEDAW. Esta convención nace en 1979 y es adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Siempre resaltamos esta convención, este documento, porque se vuelve el primer documento de legislación internacional que va a reconocer la existencia no solo de un grupo, sino de manera mundial, ¿no? Que existen a nivel mundial ciertas prácticas sistemáticas de discriminación contra las mujeres y esto va a impedir el pleno desarrollo de sus potenciales como seres humanos, ¿no? Entonces vamos a ver que esta convención menciona que si bien estas prácticas, digamos, discriminatorias, ya son parte, digamos, de todo un sistema, no solo de un determinado espacio, sino a nivel mundial. Y esto va a afectar el desarrollo de todo ser humano, no solamente de las mujeres, sino de quienes constituyen una sociedad, ¿no? En esta convención se adapta y se firma, digamos, y se firma la ratificación por la Asamblea General en su resolución del 180, ¿no? Que básicamente es en 1979. Pero es hasta el 81 que recién entra en vigencia, ¿no? Esta convención.
¿Cómo sucede en nuestro país? Bueno, en el país fue aprobada bajo una resolución legislativa, ¿no? El 5 de junio de 1982. Entonces, desde el 82 es que nuestro país cuenta con este tratado de la Convención. Si bien la CEDAW, como ya hemos visto, no habla explícitamente sobre las obligaciones en materia de violencia, ¿no? Por parte del comité del CEDAW, pero sí se da ciertas recomendaciones, ¿no? Esta convención da ciertas recomendaciones. Y dentro de estas recomendaciones, en la 19, reconoce la violencia contra la mujer como una forma de discriminación y va a establecer obligaciones a los estados en torno a esta problemática. Entonces, de manera particular, se señala que los estados pueden adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia, llevar a cabo una adecuada normativa para que las leyes prohíban y condenen cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Asimismo, también proporcionar servicios apropiados de protección, de apoyo a las víctimas, así como recopilar estadísticas y la investigación necesaria sobre las causas, sobre los efectos de la violencia y la eficacia de las medidas para prevenir y responder la violencia, entre otras, ¿no? Entonces, el CEDAW, si bien habla de las formas de discriminación, reconoce a la violencia como una forma de discriminación y esto va a obligar que los estados que son parte también empiecen a adoptar ciertas medidas para combatir estos tipos de violencia. Dentro de estas recomendaciones generales, entonces, encontramos que el concepto de discriminación abarca a las mujeres, o bueno, discriminación contra las mujeres, abarca en realidad por diferentes motivos, entre ellos por motivos de género, ¿no? Así también que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación y que la violencia está basada en el género, por lo cual constituye un problema social que exige respuestas integrales más allá de los casos concretos. Y finalmente, la discriminación contra la mujer se agrava por factores intersectoriales o interseccionales que van a afectar a algunas mujeres en diferente grado o diferente forma. Esto lo vamos a ir enfatizando un poco más en los enfoques de intervención, ¿no? ¿A qué nos referimos con estos factores? Con este, que es parte también de un enfoque de intervención que contamos. Entonces, así como hablamos del CEDAW, también otra de las plataformas internacionales que tenemos es de la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Ya en esta convención hablamos propiamente del tema de violencia, ¿no? Entonces, la Convención de Belém do Pará establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en la lucha por eliminar la violencia contra su integridad, contra ya sea integridad física, sexual o psicológica. Pero también habla de los ámbitos, ya no solo se busca o ya no solo se identifica o se reconoce la violencia en espacios privados, sino también en espacios públicos, ¿no? Fue aprobada por nuestro país en 1996, ¿no? Y entra en vigencia en ese mismo año. La Convención de Belém do Pará brinda ciertas obligaciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Y vamos a ver que dentro de estas obligaciones, nuestro país está haciendo, digamos, o está incorporándolo a lo menos a través de las leyes, ¿no? A través de la normativa, es parte o podemos encontrar de manera explícita estas obligaciones específicas dentro de las leyes en las que, con las que contamos, ¿no? A ver, déjame un minutito, por favor. Bien, gracias. Bueno, entonces, como vemos, las obligaciones que se especifican, digamos, en esta
en esta convención, habla de abstener de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar, de incluir en la legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, de adoptar medidas jurídicas para proteger a las víctimas, de modificar o de abolir leyes, ¿no? Que, digamos, sean consideradas como prácticas, digamos, jurídicas que respalden la persistencia de la violencia contra la mujer. Eh, También tenemos dentro de las obligaciones el de garantizar el acceso a la justicia, el de asegurar la reparación del daño, modificar patrones socioculturales, suministrar los servicios especializados y fomentar la educación y capacitación del personal en materia de género, ¿no? Como vemos, y seguramente podrán notar, que dentro de estas obligaciones, muchas de estas obligaciones están siendo implementadas, digamos, en nuestro país a través de diferentes estrategias, a través de diferentes programas o proyectos que lo vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, parte de la ley 3036-4 habla sobre la debida diligencia, habla sobre las medidas de protección, habla sobre la reparación del daño, entre otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia, violencia ya como tal, hemos visto que también para el CEDAW una forma de discriminación es la violencia, ¿no? Entonces, por eso es que estos dos conceptos, estas dos categorías están muy vinculadas, ¿no? Discriminar es dar un trato desigual a una persona o a un grupo de personas, normalmente con connotación negativa, ¿no? Cuando hablamos de discriminación es una mirada más negativa, ¿no? De dar un trato desigual. La discriminación ocurre solamente cuando la distinción o exclusión es a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de sus derechos, ¿no? Es decir, la discriminación se da por alguna característica, ya sea sociocultural o psicológica, que, digamos, es propia de la persona y que esto va a generar, ¿no? Que la sociedad o un grupo de personas anule o impida el ejercicio total de sus derechos. Asignar a una persona determinada atributos, características o funciones específicas únicamente por su pertinencia, por su pertenencia al grupo social, ya sea masculino o femenino, y brindar, digamos, estos atributos y discriminar por estos atributos, ¿no? Podemos darnos cuenta que su utilización es dañina, ¿no? Que genera violaciones de derechos humanos y de las libertades fundamentales. Asimismo, hay una visión generalizada y una preconcepción sobre los atributos, sobre los roles o características sociales y culturales que van siendo asignadas tanto a hombres como a mujeres a partir de estas diferencias físicas basadas en el sexo, ¿no? Y es así que vemos que hay un mayor efecto negativo en las mujeres porque históricamente se les ha asignado roles poco visibles, privados y hasta poco relevantes. Y esto ha generado que ellas o que este grupo, digamos, sea considerado como inferior al de los hombres justamente por estos roles pocos visibles que se les han ido asignando. Y a raíz de eso, en muchas ocasiones, bueno, se termina, digamos, en un hecho de violencia y esto ya es una forma de discriminación. Cuando hablamos de discriminar a las mujeres por esta condición, hablamos también de afectar los derechos, ¿no? Y los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos, son dolorosos y también atentan contra la dignidad porque tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, ¿no? Algunos derechos que se van a ver directamente vulnerados por por la discriminación propiamente es el derecho a la igualdad, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y al acceso de la justicia, ¿no? Acceso a la justicia. Estos son los derechos que se ven vulnerados directamente cuando hablamos de hechos o de situaciones de discriminación. Cuando hablamos entonces por un hecho de discriminación por razones de género, ¿no? La discriminación de género se va a basar en la creencia de que un sexo es superior al otro y que el sexo superior tiene dotes, tiene derechos, tiene estatus superiores a los del sexo inferior. Esta discriminación de género es el resultado de un complejo conjunto de causas que interactúan entre sí. Además, la discriminación de género sigue existiendo hasta la actualidad, de tal forma que a nivel universal
En algunos países se discrimina expresamente a las mujeres por su condición de ser mujer. Asimismo, vemos que los derechos de las mujeres se van a ver a menudo vulnerados en algunos textos, en algunas enseñanzas religiosas, en prácticas culturales, tradicionales, en las diferencias en la educación, ¿no? Entre otras, ¿no? Es decir, podemos ver que hay mujeres o niñas que tienen menos estudios que hombres por el acceso mismo, digamos, a ciertos servicios, a ciertas condiciones, y esto es justamente reflejo de la vulneración de ciertos derechos, ¿no? Hacia la mujer. Y finalmente, la discriminación de género contra las mujeres también puede legitimarse a través de las leyes, ¿no? Por ejemplo, ahora ya tenemos leyes que prohíben, por ejemplo, el matrimonio infantil, cuando antes no lo teníamos como tal, ¿no? ¿Cuáles son las causas entonces de la discriminación, ¿no? La discriminación por género tiene efectos negativos, como ya hemos hablado, todo hecho de discriminación, ¿no? Tiene sobre todo consecuencias negativas. Y una de ellas es la violencia contra las mujeres o la dificultad que tienen las mujeres para acceder a ciertos derechos básicos como la educación, el empleo, la propiedad o incluso hasta el mismo salario. Para el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, que fue, digamos, el primer movimiento que buscó el reconocimiento de los derechos de las mujeres, ¿no? La causa principal de estos hechos de discriminación es la estructura patriarcal, ¿no? Históricamente, este término ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad lo ejerce el varón jefe de familia, quien va a ser el dueño, digamos, el proveedor principal, el dueño del patrimonio, del que se formaban, digamos, parte de los hijos, la esposa, entre otros, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, que históricamente se tenía sobre esta organización social, empieza a repercutir en las diferentes generaciones y esto se vuelve uno de los principales factores estructurales para, digamos, caer en hechos de discriminación o de violencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la discriminación estructural de las mujeres, podemos identificar que nos referimos a estas normas y una cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. Encontramos la asignación desigual de los roles, ya sean productivos, bueno, estos roles, digamos que se les asigna a cada uno de los sexos, ¿no? El rol más reproductivo, de cuidado, ¿no? Es asignado a las mujeres y el rol más productivo es asignado a los hombres. Asimismo, también existen patrones socioculturales discriminatorios que van a privilegiar, digamos, a cierto grupo frente a otro, ¿no? ¿Cuál es también lo importante dentro de esta estructura, de esta mirada? Es también identificar cuáles son los efectos de esta discriminación estructural. Si ya vemos las causas, ¿cuáles los efectos, ¿no? Dentro de los efectos tenemos la vulneración del derecho a una vida libre de violencia, ¿no? La discriminación genera violencia. Asimismo, también la vulneración de los derechos a la salud, por ejemplo, la salud sexual, la salud reproductiva. Tenemos la vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisión y la vulneración de los derechos económicos y sociales. Podemos encontrar estos efectos de la discriminación estructural. Bien, entonces continuando, podemos identificar entonces cuáles son estas causas de la discriminación estructural contra las mujeres. Aquí vamos a encontrar los indicadores que ya lo vimos en la gráfica anterior, a qué nos referimos, digamos, cuando hablamos de esta asignación desigual de los roles, ya sean los productivos a los hombres y los reproductivos a las mujeres, ¿no? Aquí vamos a identificar que existe una desigual organización social del cuidado, ¿no? Es decir, eh, en muchas familias, en muchos hogares, todavía se distribuye de esta manera, digamos, desigual la organización social del cuidado, ¿no? ¿Quién se encarga de cuidar a los hijos? ¿Quién se encarga de cuidar
a las personas adultas mayores o alguna persona con discapacidad dentro de la familia, ¿no? A quien se le atribuye principalmente esta tarea, este rol, ¿no? Asimismo, también vemos esta distribución desigual del uso del tiempo, ¿no? Sobre todo en parejas en la que vemos que ambas personas, digamos, laboran, ¿no? Trabajan y tienen una remuneración económica. Vemos esta desigualdad, digamos, en cuanto al uso del tiempo, porque se tiene que existen más horas de trabajo no remunerado en las mujeres que en los varones, ¿no? Es así que, digamos, mujeres que trabajan, ¿no? Sus horas laborales, sus 8 horas, pero llegan a casa y siguen realizando actividades domésticas o actividades de casa o el cuidado mismo de los niños, de los hijos, de las personas dependientes, y mientras que el otro grupo, digamos, mientras que los hombres, ¿no? No dedican, digamos, esos espacios a estos durante este tiempo, digamos, de no remuneración. Entonces vamos viendo que así se va identificando, digamos, estas causas de esta causa mayor, ¿no? De esta asignación desigual de roles. Cuando hablamos también de las normas y la cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres, podemos encontrar que hay un nivel de transversalización del enfoque de género en las instituciones públicas, ¿no? Este nivel es bastante bajo en realidad, ¿no? No todas las instituciones públicas están, digamos, en la posición de poder transversalizar o de poder trabajar el enfoque de género. Existen instituciones muy marcadas todavía por esta estructura, digamos, patriarcal, ¿no? Así también vemos la invisibilización de la discriminación estructural contra las mujeres en procesos de generación de conocimientos e información estadística. Y finalmente, dentro de la otra causa que hablábamos sobre los patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? Que van a privilegiar, digamos, a lo masculino sobre lo femenino, nos referimos a la reproducción de estereotipos a través de una formación educativa. Los estereotipos siguen vigentes, se siguen, digamos, replicando, porque básicamente siguen siendo reforzados por cierto grupo social, ¿no? Y es algo que vamos viendo de generación en generación y existen todavía esta reproducción de estos estereotipos a través de una formación educativa y hasta una formación social, ¿no? Básicamente en nivel social es que conocemos estos estereotipos, vamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y son tan naturalizados que a veces cuesta identificar que estas formas, digamos, de ver el accionar de las personas no son normales, ¿no? Existe también un nivel de tolerancia de la sociedad a la violencia y la desigualdad, ¿no? En muchas encuestas siempre se ha justificado la violencia por alguna razón, ya sea porque salió sola a la fiesta, ya sea porque terminó con la pareja, ya sea porque le fue infiel, ¿no? Siempre tratamos o se trata de justificar los hechos de violencia bajo esta mirada, digamos, social, ¿no? Bajo este patrón cultural que no es correcto, ¿no? Y que este rol se le asigna a una persona, ¿no? Y por eso es que vamos viendo que existen estos hechos de violencia aún en la actualidad. Así vemos también la percepción de la desigualdad y la discriminación en los ámbitos tanto públicos como privados. Antes se entendía que la violencia contra las mujeres era en espacios privados, ¿no? Una violencia entre pareja, pero ahora vemos que existen también en ámbitos públicos, como el acoso callejero, las violaciones sexuales, vemos la trata de personas, vemos el acoso político, entre otros. Así también vemos los refuerzos de los estereotipos a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también juegan un papel importante y cómo es que ayudan o permiten reformular o reconstruir, digamos, estas formas de que atribuimos o estos roles que atribuimos tanto a varones como mujeres, ¿no? Los medios de comunicación hacen un papel importante, tienen un papel importante, pero no lo están sabiendo aprovechar en su totalidad, ¿no? Y finalmente también vemos los efectos de la discriminación estructural contra las mujeres.
Aquí vemos la vulneración del derecho a una vida libre de violencia. Vemos también la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva, la vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacio de tomas de decisión. Vemos la vulneración de los derechos económicos y sociales, la desigualdad económica, educativa, la desigualdad en el acceso, en el control de la tecnología, entre otros efectos sobre la discriminación que podemos identificar. Bien, entonces ya para ingresar a lo que es la intervención social propiamente, vamos a hablar de los enfoques de la atención, ¿no? Que básicamente también nos permiten saber o identificar bajo qué mirada atendemos los casos de violencia, ¿no? Son enfoques de intervención en casos de violencia que para los profesionales de las ciencias sociales en realidad no son ajenos, ¿no? Siempre en esta intervención hemos tenido que guiarnos, hemos tenido que realizar intervenciones enmarcadas a un determinado enfoque, ¿no? Es decir, para poder comprender la realidad desde una mirada, digamos, específica, ¿no? Estos enfoques seguramente lo hemos trabajado no solamente en casos de violencia, sino en diferentes hechos, en diferentes fenómenos sociales que podemos intervenir, ¿no? Uno de los primeros enfoques es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Que es el principal enfoque que trabajamos cuando hablamos en realidad de toda la intervención que tiene el Estado o que tiene muchas intervenciones sociales que todos en realidad apuntan al cumplimiento de los derechos humanos como tal, ¿no? Este enfoque se va a fundamentar en el respeto a la dignidad de toda persona, quien por su sola condición de ser un ser humano ya es titular de derechos, ¿no? Y es el centro de las diversas esferas de acción del Estado. Parte del principio de que las mujeres eh, este enfoque, digamos, reconoce que tanto las mujeres como los varones tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que los hombres, y que no es admisible ninguna diferenciación por más razonable que pareciera, ¿no? Asimismo, también implica reconocer el carácter universal de todos los derechos, ¿no? Es decir, a las mujeres se les reconoce no solamente ciertos derechos, sino todos en general, ¿no? Independientemente de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de justicia, de paz y de solidaridad. Otro de los enfoques, y bueno, que ya lo hemos estado viendo en realidad al inicio, es el enfoque de género, que solamente vamos a ir resaltando, digamos, el hecho de comprender que el enfoque de género es una forma de mirar una realidad, identificando los roles y las tareas que realizan los hombres y las mujeres en una determinada sociedad. Asimismo, nos permite ver, ¿no? Nos permite identificar estas relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellos, ¿no? El enfoque de género nos permite identificar cuál es esa situación que se está o que está generando una desigualdad entre ellos, ¿no? ¿Cuál es esa situación? ¿Cuál es esta relación de poder? ¿Cómo se manifiesta como tal? Este enfoque nos permite identificar ello, ¿no? Y dicho sea de paso también es que estas diferencias, digamos, estas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres son construidas a base de las diferencias sexuales que son del origen, o bueno, que son, digamos, diferencias más biológicas, ¿no? Y esto se vuelve en el origen de la violencia hacia las mujeres, ¿no? El enfoque de género también, así como nos ayuda a identificar estas relaciones de poder, también nos ayuda a diseñar estrategias de intervención que se orienten al logro de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Si digamos queremos realizar un proyecto sobre autonomía económica, ¿no? Dirigido hacia las mujeres, este enfoque nos va a permitir ver qué estrategia estaría mejor para poder desarrollar, digamos, o poder lograr
la autonomía económica de estas mujeres. Entonces, el enfoque de género nos permite identificar estas estrategias. Asimismo, también, mm, aquí está, listo. Asimismo, también tenemos el enfoque de la integralidad. Este enfoque de la integralidad nos permite mirar la realidad reconociendo el carácter biopsicosocial de los seres humanos y considerarlos como realidades complejas e indivisibles, ¿no? El ser humano tiene este carácter biopsicosocial y no podemos separar estas características, digamos, en una persona. Estos tres aspectos van a estar juntos. Y así como están juntos, nos permite ver también que la violencia tiene sus causas a nivel de estos caracteres, ¿no? Es decir, podemos encontrar factores, ¿no? De origen o causas de origen más individuales o causas más familiares, comunitarias o hasta estructurales, ¿no? Y estas miradas que podemos ver en los diferentes ámbitos nos va a permitir saber, reconocer que así como tenemos, digamos, diferentes causas biopsicosociales o a nivel de diferentes ámbitos, es necesario también contar con diferentes disciplinas para poder intervenir dentro de un hecho de violencia, ¿no? Es decir, que hablamos de equipos especializados, de equipos profesionales, ¿no? Que se van a encargar de ver la dimensión física, psicológica, social y legal del problema. También tenemos el enfoque de interculturalidad. Este enfoque nos va a permitir, digamos, atender la posibilidad del diálogo respetuoso entre distintas culturas y el tratamiento adecuado a la diversidad. Es decir, el enfoque intercultural en realidad va a buscar reforzar, digamos, ciertas prácticas culturales que se basen en el respeto al otro o a la otra y en la tolerancia, ¿no? Tolerancia frente a lo diferente. Entonces, este enfoque nos permite identificar estas prácticas que básicamente fomentan el bien común, fomentan el respeto a la otra persona. Pero también este enfoque nos permite identificar que existen todavía prácticas culturales que siguen vulnerando los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el castigo, digamos, físico que se les otorga a las que son acusadas, no sé, por hechicería, ¿no? O por brujería. Es ya una práctica cultural que puede ser reconocida en cierto espacio, pero vulnera también el derecho de las mujeres, ¿no? También tenemos el enfoque de riesgo. Este enfoque de riesgo es importante y es uno de los principales cuando hablamos de hechos de violencia, ya que el enfoque de riesgo está orientado a reducir las posibilidades de riesgo de que las víctimas sufran un daño grave, ¿no? Ya es identificando, digamos, un hecho de violencia, este enfoque nos permite adelantarnos, ¿no? Hacernos una hipótesis, evaluar los factores, ¿no? que encontremos para evitar que una víctima de violencia vuelva a ser víctima de una violencia más grave, de una tentativa de feminicidio u otro, ¿no? En este caso es que se facilita la acción profesional, preventiva, efectiva y oportuna mediante la valoración, categorización y gestión de riesgo. Así también tenemos el enfoque generacional. El enfoque generacional marca, digamos, una mirada desde el ciclo de vida de una persona, ¿no? Va a reconocer que existen, que es necesario identificar las relaciones de poder entre distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar la condición de vida y el desarrollo común. Es decir, considera que la niñez, la adultez, la juventud, la vejez, tienen una conexión, ¿no? Y que esta conexión va a permitir que haya una historia común y se deba fortalecer generacionalmente, digamos, las formas de cómo aliviar o cómo
erradicar, digamos, ciertos factores de riesgo o ciertos factores de violencia. Asimismo, también tenemos el enfoque interseccional, que como lo mencionábamos en las diapositivas anteriores, este enfoque, como lo mencionábamos, este enfoque reconoce que la violencia o los hechos de discriminación no solamente se dan por una característica especial, ¿no? o única, sino que existen otros factores que refuerzan las posibilidades de seguir siendo una víctima de violencia, ¿no? Entre ellos puede ser la etnia, el color, la religión, la opinión política, el origen nacional o social, el patrimonio, el estado civil, la orientación sexual, las condiciones de seropositiva, las condiciones de inmigrantes, refugiados por la edad, discapacidad, entre otros. Y finalmente, cuando hablamos de una intervención social en casos de violencia, estamos hablando del enfoque centrado en la víctima. Este enfoque reconoce a las víctimas como sujetos de derecho para todo lo que para todo lo que protege sin ningún tipo de discriminación. Es decir, toda la intervención que se realiza es en torno a la víctima, ¿no? A las víctimas se vuelven el centro de atención y preocupación de quienes constituyen esta ruta de atención de hechos de violencia. Y tenemos dos enfoques más que, bueno, esto ya lo vimos, el enfoque central en la víctima ya vimos y están solo repitiendo, ¿no? Estos enfoques. Entonces podemos identificar todos los enfoques que hemos mencionado, de hecho son más enfoques, pero me resulta pertinente poder mostrarles estos enfoques que creo que son los que ayudan mejor a comprender los hechos de violencia o los casos de violencia. Ahora sí, vamos a entrar a identificar qué entendemos por violencia de género. La Organización Mundial de la Salud señala que la violencia de género es cualquier acto violento que produzca o que pueda producir daños físicos, psíquicos, sexuales o sufrimiento a las mujeres, ¿no? Hablamos de que produzca, que es básicamente el acto de hacerlo, o pueda producir, como por ejemplo puede ser la omisión del cumplimiento de algún derecho, ¿no? Por ejemplo, una asistencia médica, ¿no? Una alimentación adecuada, ¿no? Que también es parte, digamos, o es una forma de poder producir ciertos daños, ¿no? La violencia de género entonces constituye una grave violación a los derechos humanos, al tiempo, también pone en riesgo la vida de las víctimas y también implicaciones de salud y protección. Cuando las personas se ven forzadas, digamos, a abandonar sus hogares, corren aún más riesgo de sufrir violencia como en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Una sociedad que mantiene la estructura patriarcal como un sistema de poder va a fomentar la desigualdad y va a traer como consecuencia la discriminación a la mujer y la violencia de género, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de estos hechos o de estas causas de los hechos de violencia. Es por ello que este tipo de violencia, el objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma como parte de una misma estrategia. Los hechos de violencia muchas veces, sobre todo en espacios más privados, ¿no? Más de pareja, no explota o digamos o no se ejerce un hecho de violencia de un momento a otro, sino más bien viene detrás, ¿no? Viene una historia detrás, tal vez gritos, amenazas, coerción, ¿no? Antes de caer en un hecho de violencia. Por eso es que hablamos de este círculo, ¿no? De este círculo de repetición de hechos de violencia dentro, digamos, de las siguientes generaciones. Entonces ya vamos a entrar a lo que es la violencia según nuestra ley, ¿no? Hemos hablado del marco legal a nivel internacional. Ahora vamos a ver de este marco legal que tenemos a nivel nacional, que dicho sea de paso, que está enmarcado en en este marco internacional que hemos visto,
como el CEDAW, como la Convención de Belém do Pará, entre otros. Y vamos a iniciar con este concepto de violencia según la ley 3036-4, que es la ley que hemos hablado, o bueno, que es la ley que actualmente está en vigencia en nuestro país. Esta es la ley con la que se trabaja todos los hechos de violencia, ya sean acciones de atención o acciones de preventivas, entre otras, ¿no? ¿Qué nos menciona esta ley? La ley nos menciona que el Estado tiene que garantizar que existan acciones o lineamientos para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y para eso empieza a limitar, ¿no? A delimitar. ¿Qué entendemos por violencia según, o mejor dicho, qué entendemos por violencia contra la mujer? ¿No? Este concepto, digamos, tan importante que tenemos que identificar, porque sí existen muchos casos de violencia, pero que no están basadas, digamos, en el género, ¿no? No están basadas en el género y esto ya no corresponde a esta ley o a los operadores de justicia o a los programas que atienden, digamos, bajo esta ley, ¿no? Ya sea el CEM, entre otros. Si no, tal vez ya pertenece a otro tipo de delitos, otro tipo de acciones, digamos, que también son propias de la ley, ¿no? Entonces, por eso es necesario identificar a qué nos referimos con la definición de violencia contra las mujeres. Esta definición se basa en las acciones o la conducta que va a causar daño, muerte o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, a las mujeres, pero por su condición de tal. Esta famosa palabra de su condición de tal, en realidad lo vamos a ver con el concepto o con los estereotipos de género, ¿no? Estos estereotipos que pueden ser los roles que se les atribuye tanto a varones y a mujeres. Y cuando no se cumple con alguno de estos roles y se castiga por ese hecho, es que hablamos de un hecho de violencia contra la mujer por su condición de tal. Un ejemplo. Vemos en los noticieros, ¿no? Que le pegó porque le fue o porque se fue a una fiesta sin su esposo, ¿no? O sin su pareja. Lo que se espera es que la mujer vaya a esa fiesta siempre acompañada de alguien. Y como no fue sola, se le castiga por eso, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos por su condición de tal. Pero si, digamos, vemos en la calle que por poder ganarse, digamos, un espacio para poder vender, ¿no? Dos ambulantes, ¿no? Empiezan a pelearse por el espacio para poder vender sus productos y uno le golpea al otro. Y justo esta persona que le golpea es un varón y quien recibe el golpe es una mujer. Es un hecho de violencia, sí, pero no por su condición de tal, porque no hay una situación, digamos, de estereotipo, ¿no? Sino más bien tal vez por un conflicto o por un interés, digamos, común, ¿no? Esto sí es un delito, es un hecho de violencia, pero ya no le corresponde atender a esta ley, ¿no? Ya no le corresponde atender a la ley 3036-4. ¿Qué más nos menciona esta ley? Que los hechos de violencia se pueden dar dentro de la familia o también fuera de la familia, ¿no? Si hablamos de dentro de la familia, incluso podemos hablar de que el agresor comparta o haya compartido un mismo domicilio, ¿no? Es decir, que tal vez ya sea una expareja o un ex enamorado, ¿no? O entonces también forma parte, digamos, de este grupo, ¿no? Asimismo, también los hechos de violencia en comunidades o en espacios públicos, como por ejemplo el abuso sexual, la tortura, las violaciones, la prostitución forzada, los secuestros, la violencia, digamos, ejercida en instituciones educativas, en establecimientos de salud, entre otros. Entonces, acá hay dos conceptos importantes que tenemos que reconocer, que es la violencia contra las mujeres, que ya lo mencionamos, digamos, ya en la diapositiva anterior, cuando hay una relación, digamos, de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento o de subordinación. Aquí hablamos de un hecho de violencia contra las mujeres.
Por el otro lado, también podemos hablar de violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿Cómo lo identificamos? Porque estos hechos de violencia se dan bajo ciertas circunstancias, ¿no? Bajo ciertos contextos. Es decir, cuando entre los que son parte, digamos, de este hecho de agresión o de violencia, estos integrantes hayan tenido una relación de responsabilidad, por ejemplo, el padre hacia su hijo, ¿no? O de confianza, ¿no? Tal vez entre hermanos, ¿no? O de poder de parte de uno o una integrante del grupo familiar hacia otra persona o hacia otro integrante, ¿no? Tiene que haber estos tres contextos: responsabilidad, confianza y poder, para que puedan ser identificados como tal. Y cuando hablamos de violencia contra los integrantes del grupo familiar, hablamos de que existe una especial consideración contra un grupo que está vulnerable, digamos, en una situación de mayor vulnerabilidad, básicamente por su condición, ya sea por la edad, en el caso de los niños, niñas, adultos mayores, adolescentes, o también por su condición física, ya sean las personas con discapacidad. Entonces la ley también nos menciona que existen cuatro tipos de violencia, entre ellas la violencia física, que es cualquier acción o conducta, y esto es importante porque a veces pensamos que la violencia física es solamente la acción, sino también es la conducta, ¿no? Es decir, por ejemplo, la negligencia, ¿no? Es decir, privar, digamos, a que un niño o un integrante de la familia acceda a un servicio de salud cuando es necesario. Esto le puede generar un daño, no solo a largo plazo, tal vez a corto plazo, pero ya le genera el daño. Y esto ya es considerado una violencia física, ¿no? Cuando hace daño a la integridad corporal o a la salud. Y aquí incluye el maltrato por negligencia, por descuido, por privación de las necesidades básicas. Así también tenemos la violencia psicológica, que es esta violencia más emocional, ¿no? Estas acciones, digamos, que se realizan con la intención de controlar o de aislar a la persona contra su voluntad, con humillarla o avergonzarla, y en ocasiones puede generar estos daños psicológicos. Y acá está catalogado también los hechos de abandono, ¿no? Que también es un tipo de violencia psicológica. También tenemos la violencia sexual, que es cualquier acción de naturaleza sexual que se comete contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Esto es importante reconocer porque los hechos de violencia, de violencia sexual, se realizan bajo, digamos, coacción o sin el consentimiento de la otra persona, excepto sean los menores de 14 años. Cuando son hechos de violencia sexual contra menores de 14 años, no podemos hablar de consentimiento, no, ya son considerados hechos de violencia o de abuso sexual. Y también tenemos hechos de violencia económica o patrimonial, que es menoscabar en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, ¿no? No brindar, digamos, los suficientes recursos para poder garantizar, digamos, una calidad de vida adecuada, ¿no? Querer adueñarse, digamos, del patrimonio económico, del patrimonio, digamos, de herencia que puede tener la otra persona, entre otros hechos de índole económico, ¿no? Y así como la ley nos menciona de los tipos de violencia, también vamos viendo las modalidades de violencia, ¿no? Dentro de las modalidades podemos encontrar la violencia en relaciones de pareja, los feminicidios, el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el acoso político. Podemos encontrar la violencia por orientación sexual contra personas o contra mujeres indígenas, contra mujeres afroperuanas, violencia contra mujeres privadas de libertad o el acoso a través de procesos judiciales, entre otros, ¿no? Que son también identificados como modalidades de violencia. Entonces, a nivel nacional tenemos un marco jurídico que ya lo hemos visto, la ley 3036-4, que es la ley que actualmente está vigente, ¿no? Esta ley se publica en el 2015 todavía, ya para el 2025 ha tenido bastantes, digamos, modificaciones, bastantes ajustes, pero sigue siendo la ley que enmarca, digamos, todos los actos o todas las formas o todas las acciones que se realizan para poder atender los hechos de violencia, ¿no? En el marco de esta ley se actualizan, se crean también algunos programas nacionales
pero también se actualizan muchas de las guías, ¿no? Muchas de las guías para actuar, digamos, o para atender a las víctimas de violencia. Uno de ellos es el protocolo de atención conjunta con la comisaría o el protocolo de atención, digamos, del Centro de Emergencia Mujer, o tenemos el Programa Nacional para la Prevención y Sanción de la Violencia, ¿no? Que ahora ya tiene una denominación diferente. Tenemos los servicios de atención urgente, tenemos los hogares de refugio temporal, entre otros, ¿no? Entonces vamos viendo que en el marco de esta ley empiezan a nacer nuevas iniciativas, nuevos lineamientos, nuevas políticas también para poder atender los casos de violencia. Y bueno, ya hemos visto, digamos, parte de lo que es la violencia, parte de las formas, digamos, que comprendemos o de los conceptos, digamos, claves importantes para poder comprender y poder actuar frente a un hecho de violencia de manera profesional, ¿no? Y aquí vamos a enfocarnos ahora a una de las instituciones que trabajan directamente desde la intervención interdisciplinaria, ¿no? No vemos una mirada multidisciplinaria, sino interdisciplinaria, porque se complementan todos los servicios o todos los profesionales que están dentro de ello. Así como veíamos en las diapositivas anteriores que se mencionaba de este abordaje especializado de los hechos de violencia, los centros de emergencia mujer son, digamos, una de las instituciones banderas que nos permiten tener o, digamos, tener, un espacio especializado en hechos de violencia. Y vamos a entrar ahora a lo que son estos centros, estos SEM, y cómo se hace una intervención social desde estas instituciones o desde estos servicios. En un primer punto vamos a ver qué es un SEP, ¿no? Es una de las estrategias puestas en funcionamiento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Centro de Emergencia Mujer son servicios públicos, ¿no? Es decir, gratuitos. Son especializados porque se entiende que todo el personal del SEM es especializado, maneja los enfoques que hemos trabajado, ¿no? Son interdisciplinarios y también son gratuitos, ¿no? Y brindan atención integral para contribuir a la protección, a la recuperación y al acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres, los integrantes del grupo familiar y la violencia sexual. Asimismo, también en los SEM se realizan acciones de prevención de la violencia y la promoción de una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. En los centros de emergencia mujer, recordemos que son servicios especializados que han sido creados, digamos, para víctimas de violencia en espacios no solamente privados, sino también públicos, ¿no? Su historia se remonta todavía en 1999, cuando se crea el primer SEM dentro del mismo Ministerio de la Mujer. Este fue, digamos, el primer modelo y a la actualidad ya hemos logrado, digamos, o se ha logrado implementar SEM a nivel nacional. El MIM entonces cuenta con dos tipos de estos servicios, ¿no? Los SEM regulares, que son aperturados en convenio con los gobiernos o las municipalidades, y los SEM en comisarías, que son gestionados en convenio con la Policía Nacional del Perú. ¿Cuáles son las características del servicio? Básicamente todo lo que hemos mencionado, que son servicios especializados, son servicios interdisciplinarios, porque no se entiende que todos los profesionales van a contribuir a algo. Ya no se trabaja, digamos, en la mirada de que cada profesional atiende desde su propio servicio o desde su propia mirada, sino se empieza a complementar con la finalidad de que tengan una mejor respuesta frente a un determinado hechos de violencia. Asimismo, estos SEM brindan atención integral para contribuir en la protección, en la recuperación y en el acceso a la justicia de las personas. Y realizan también acciones de prevención de la violencia y la promoción de una cultura democrática y respeto a los hechos humanos, a los derechos humanos, ¿no? También vemos la atención que se realiza conforme al perfil de las víctimas, es decir, a las propias necesidades que tiene cada una de las víctimas, y si bien cada SEM puede variar en cuanto a recursos humanos, materiales, infraestructura, pero lo que sí se respeta y no varía es el objeto de la intervención, los principios, los enfoques y las acciones para la protección de la persona usuaria,
ya que todo esto está enmarcado en un protocolo de atención, ¿no? Este protocolo es el protocolo de atención de los centros de emergencia mujer, ¿no? Pero antes de entrar a este protocolo, vamos a ver sobre la estructura, ¿no? Cómo está conformado un centro de emergencia mujer. Está conformado por un equipo especializado. Tenemos el área de admisión, el área psicológica, el área social, el área legal, la coordinación y el área de prevención y promoción. ¿Cómo es que funcionan o cómo es que atienden, digamos, los centros de emergencia mujer? ¿Cuál es esta forma, digamos, de intervención? En un primer momento, en el 2009, teníamos una guía de atención integral de los SEM, ¿no? Que fue creado todavía en el 2009 en respuesta a la ley anterior, que era la ley 26260, que es la ley de protección frente a la violencia familiar. Y tenemos también la guía de atención integral, que en la que se modifica en el 2016. O sea, teníamos primero la guía de atención integral y luego esta se modifica en el 2016 a raíz de la publicación de la ley de 3036-4, ¿no? Sin embargo, para el 2021, este protocolo se reajusta y nace el protocolo de atención del Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Ya este protocolo, con todas las actualizaciones que se le da a la ley 3036-4 en torno a su reglamento y a sus disposiciones complementarias. ¿Qué nos menciona este protocolo? Nos habla de que existe un flujograma de protocolo de atención, es decir, cuando una víctima de violencia ingresa al servicio, ¿cómo se le atiende? Este es, digamos, un flujograma de esa atención que se le brinda. Podemos ver en un primer momento las formas de ingreso, que pueden ser por demandas espontáneas, por detención en el servicio, en actividades, por notificaciones de un tercero, por ser derivados por alguna institución, pueden ser derivados por el SAO, por la policía, por algún hogar, entre otros, ¿no? Cuando ya se ingresa, digamos, este hecho de violencia, pasa a una fase de admisión, ¿no? A este espacio de admisión, donde se identifica si el hecho que se está reportando es realmente un hecho de violencia basada en género, ¿no? Basada que responda, digamos, a la oferta que brinda el servicio. Y se determina también la prioridad o la urgencia de la atención y se registran los datos. Aquí podemos encontrar dos escenarios, ¿no? Un primer escenario, si la víctima está en una situación de crisis, ¿no? Si está en una situación de crisis, bueno, lo que se hace es la contención, una intervención en crisis. Pero si no está en una situación de crisis, pasamos a hacer la primera fase, que es la primera entrevista, luego la evaluación de riesgo, las estrategias de afronte, el plan de atención integral, la evaluación de redes, la orientación legal y la derivación a los servicios complementarios. Después pasamos a un segundo nivel de atención que nos lleva a la evolución del riesgo, es decir, si ha habido un nuevo incidente o no, si ha habido un nuevo hecho de violencia o no. Si ha habido un nuevo hecho de violencia, se emite un informe y se comunica al juzgado y se replantea esta estrategia de intervención. Pero si no ha habido, se hace la gestión social, el fortalecimiento de redes, la orientación sociolaboral, el informe social, el informe psicológico, el acompañamiento psicojurídico, la entrevista motivacional y el patrocinio legal. Concluidas, digamos, estas etapas, estos procedimientos, se identifica si la persona usuaria se encuentra insertada en todos los servicios de protección, de recuperación y de acceso a la justicia de su localidad y ahí recién se puede cerrar el caso, ¿no? Entonces, digamos, es la forma, el flujograma que nos menciona este protocolo de atención de los centros de emergencia mujer. Esta es la forma, digamos, más resumida o bueno, la parte más estructural que tiene este protocolo. Y vamos a hablar de algunos aspectos importantes de este protocolo, ¿no? Que como ya lo mencionaba, el tema del abordaje interdisciplinario es uno de los grandes cambios que se tiene, ya que se entiende que todos los profesionales y las profesionales que trabajan en este servicio cuentan con una experiencia en el abordaje integral de los casos de violencia, ¿no? La misma que es reconocida por las instituciones que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Entonces, como todos cuentan con esta experiencia, lo que va a buscar es que el desempeño de las labores de las y de los profesionales de los SEM no se restringe a las de su propia especialidad, sino más bien que cuenten con la solvencia suficiente para la utilización de herramientas que les permitan identificar, proponer, diseñar y desarrollar estrategias de intervención. Este protocolo entonces hace énfasis en la atención interdisciplinaria con acciones preferentes y exclusivas a cada uno de los servicios, no en la atención multidisciplinaria con el propósito de responder de manera integral a las necesidades del público desde los enfoques y principios que nos permitan interpretar, analizar y actuar a favor de las personas. Es decir, con esta mirada interdisciplinaria se busca que todos los profesionales no es que tengan una atención exclusiva desde su propia formación, sino más bien que se interconecten entre ellos, ¿no? Es decir, en que puedan compartir las mejores estrategias, la mejor forma de cómo ayudar a esta usuaria o esta víctima de violencia, ¿no? Sí se habla de acciones preferentes, ¿no? Pero no se habla ya de acciones exclusivas, sino de acciones preferentes. Y en algunas otras etapas sí se habla todavía de acciones exclusivas por la naturaleza del mismo servicio, ¿no? Así es que vamos a ir viendo qué es lo que se busca, digamos, en un primer nivel de atención, ¿no? En un primer nivel de atención se orienta a la protección inmediata, ¿no? En la que se busca obtener una información suficiente, relevante y fiable para estimar el riesgo de violencia en el que se encuentra una persona usuaria. Pero también en este primer nivel se busca facilitar el espacio para la expresión de emociones y análisis integral de la situación de cada persona usuaria. Ya en un segundo nivel lo que se hace es orientarse a la sanción, ¿no? Es decir, su objetivo es movilizar los recursos internos y externos para contribuir con el acceso a la justicia, con la protección, la recuperación de la persona usuaria y se analiza también la evolución del riesgo y se realiza un seguimiento a su plan de atención y su rediseño de ser necesario. Entonces, este es el objetivo de cada uno de estos niveles de atención. Ahora sí, ya para ir avanzando, vamos a entrar a la intervención social dentro de este protocolo de atención, ¿no? Hemos visto que este protocolo tiene dos caminos, digamos, dos estructuras, que es el primer nivel y el segundo nivel. Dentro del primer nivel, que hablábamos de este abordaje interdisciplinario, hay acciones que son preferentes, ¿no? Para el área social y hay también acciones preferentes para el área psicológica y para el área legal, ¿no? Hay abordajes, hemos dicho, hay acciones preferentes, por eso es que hablamos de un abordaje interdisciplinario. Dentro de estas acciones preferentes, Dentro de estas acciones preferentes que nos menciona este primer nivel de intervención o de atención, encontramos la evaluación de redes y la validación del caso, ¿m? Que, digamos, son acciones preferentes que lo puede hacer el profesional del trabajo social. Pero también existen otras acciones en las que se participa o en las que participa el trabajo, la trabajadora o el trabajador social, ¿no? Está en la primera entrevista, está en la evaluación de riesgo, en la evaluación de estrategias de afrontamiento, en la gestión del riesgo, en el plan de seguridad y en la derivación. Todos son parte de las acciones del primer nivel de atención. ¿Qué podemos identificar acá? Que nosotros realizamos un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que es importante cuando trabajamos en casos de violencia. Algunos tips que podemos tener es que este diagnóstico tiene que tener aspectos importantes, analizar ciertos factores sociofamiliares, económicos, de salud, de riesgo, que nos pueden ayudar, digamos, a tener una estructura también flexible y conocer a profundidad sobre estos hechos de violencia. Asimismo, nos va a permitir ayudar a una interpretación para la acción social, ¿no? Al momento de tener un diagnóstico, vamos a tener una idea clara de cómo va a ser nuestra intervención, frente a qué nos vamos a atender a hacer nuestra intervención como tal. Tenemos que realizar, digamos, un diagnóstico claro,
con un léxico adecuado, ¿no? Hablamos, si bien de la claridad, no hablamos de un informe cualquiera, sino hablamos de un informe técnico, ¿no? Hablamos de un enfoque, de un informe que ha usado técnicas, herramientas, enfoques para poder analizar el problema como tal. Y también tenemos que identificar que un informe social contiene información relevante y significativa y que va a estar fundamentada en leyes, en protocolos, en normas vigentes en el contexto, que lo hemos estado viendo ya en las diapositivas anteriores, ¿no? Ahora bien, ¿qué entendemos por evaluación de redes? Que es una de las acciones, digamos, dentro de este primer nivel, en la que también actúa el profesional social, ¿no? Aquí es importante identificar que en una evaluación de redes se busca identificar redes familiares o sociales idóneas de la persona usuaria del servicio a fin de que brinde su apoyo efectivo de acuerdo a las necesidades, ¿no? Digamos, estas redes van a depender del tipo de soporte que queremos brindar a las usuarias, ¿no? Puede ser un soporte emocional en la que se refiere al sentimiento de cuidado y preocupación que pueda ser compartida por personas cercanas, ¿no? Que puedan proporcionar la seguridad de sentirse valorado, valorada y reconocido, en el que transmitan afecto, confianza, escucha, y compañía, compartan vivencias, muestren empatía y reconocimiento, ¿no? Hablamos de esta parte más emocional, pero también podemos encontrar un tipo de soporte cognitivo, ¿no? En la que se centre en la orientación dirigida a conocer más sobre el problema que aqueja básicamente al usuario, proporcionen información, brinden consejos, e intercambien opiniones o experiencias. Otro tercer tipo, digamos, de soporte es el instrumental, que es el de proporcionar asistencia física, ayuda en labores del hogar y de transporte, que también es parte, digamos, de estas redes con las que puede contar nuestra usuaria o la víctima de violencia. Y finalmente, el tipo de soporte material, que es el de prestar o brindar dinero, alojamiento, comida, ropa, pagar servicios, entre otros, no solamente para la usuaria, sino también para sus dependientes, si es que hubiera, ¿no? Entonces, esto es necesario evaluarlo cuando hablamos de una evaluación de redes, ¿no? ¿Cuál es el paso para poder evaluar una red familiar? Primero, lo que se hace es identificar el mapa de red familiar y del entorno cercano. Después se evalúa la disposición de la persona usuaria de recibir apoyo de sus redes. Se identifica luego el tipo de soporte que va a requerir la persona usuaria, ¿no? Ya sea emocional, cognitivo, instrumental o material. El cuarto paso es el evaluar el tipo de apoyo que pueden brindar las redes. Uno es identificar qué tipo de apoyo necesita la usuaria y otro es qué tipo de apoyo puede brindar la red social o la red familiar, ¿no? El quinto paso es favorecer el acercamiento de la persona usuaria con sus redes y finalmente incorporar el apoyo de sus redes en el proceso de seguridad. ¿Cuándo es idóneo una red familiar? Cuando se manifiesta la disposición de apoyo a la persona usuaria, cuando hay una vivienda que esté ubicada en un lugar desconocido para la persona agresora y que pueda cumplir con condiciones de seguridad, ¿no? Cuando los integrantes de la red familiar no deben presentar problemas de violencia previos, ¿no? O estar denunciados por hechos de violencia o que se encuentren en una situación de riesgo social. O también cuando se tenga las condiciones económicas o materiales mínimas, ¿no? Tienen que contar con estas condiciones para apoyar a la persona usuaria y a todas las personas dependientes de ella, ¿no? Y así como hemos visto esta evaluación de redes familiares, también hablamos de la evaluación de redes sociales. Una red social está conformado por las instituciones, ya sean públicas o privadas, que estén frente a la violencia con servicios complementarios, como por ejemplo las instituciones educativas, los establecimientos de salud, los establecimientos o los centros laborales, los centros religiosos, recreativos, sociedad civil, organización de la comunidad, entre otras, ¿no? ¿Cuándo es idóneo una red social? Cuando hay una capacidad de respuesta y con disponibilidad para construir acuerdos para atenuar las necesidades de las personas usuarias, o cuando esta institución también esté ubicada en una situación, digamos, esté en una ubicación segura para la persona usuaria.
¿Cómo se identifica estas redes institucionales? Es un paso similar al de identificar la red familiar, en la que se hace un mapeo de actores, se identifica la red, se evalúa la red, se evalúa la intervención de la red social en el caso de atenciones en casos de violencia y se evalúa también la red social institucional que podría continuar con la atención de la persona usuaria. La otra etapa que vemos, ya hemos hablado sobre la evaluación de redes, la otra etapa que tenemos es la etapa de la valoración de riesgo. Y dicho o sea de paso, esta etapa es bastante importante y también bastante, eh, digamos, delicada, ya que de esta valoración depende la intervención que se va a realizar en beneficio o en protección de las víctimas de violencia. Dentro de esta fase de valoración de riesgo, se va a identificar factores de riesgo y factores protectores. Se va a ver, se va, digamos, a evaluar según la perspectiva, es decir, si hay peligrosidad de la persona agresora, si hay vulnerabilidad de la persona afectada y las características del hecho de violencia. Asimismo, nos vamos a valer en ciertas técnicas o instrumentos como las entrevistas semiestructuradas, en las fichas de valoración de riesgo, en los test psicológicos, entre otros. ¿Qué puede suceder y cómo puede suceder? Es otra de las respuestas, las preguntas, digamos, que se hace para poder valorar el riesgo. Aquí se hace análisis en dos variables, que es la probabilidad y el impacto, y se utiliza el método cualitativo y cuantitativo, ¿no? Responde a la pregunta de cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál sería su consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un nuevo hecho de violencia o aumente la gravedad del hecho de violencia? Y aquí es donde se estima el nivel de riesgo. Se evalúa a través de las variables de impacto, probabilidad y tiempo. Y aquí ya se puede identificar el nivel de riesgo, que puede ser leve, moderado o severo. Aquí les voy a dejar, ya no vamos a leerlo por temas de tiempo, pero aquí les dejo los factores de riesgo de una persona usuaria, ¿no? Que lo podemos identificar justamente para evaluar el nivel de riesgo, para poder valorar el nivel de riesgo, ¿no? Algunos factores que se pueden encontrar. Entonces, ¿en qué consiste esta validación de riesgo? Es el proceso en el cual se verifica la información proporcionada ante la incertidumbre, que el caso, que el referido caso constituya un nuevo hecho de violencia, ¿no? Que pueda haber un nuevo hecho de violencia. Se realiza en el lugar donde se encuentra la persona afectada o las personas que puedan brindar información sobre los hechos notificados. Y las circunstancias en las que se realiza es ante la información proporcionada por terceras personas y al no tener contacto con la presunta persona afectada, se aplica el procedimiento para la validación del caso, o también se puede realizar cuando hay flagrancia delictiva o a personas vulnerables, ¿no? La validación, entonces, se realiza en situaciones o son esas situaciones en las que se identifican la información, indicios o factores de riesgo que hacen inferir que la vida, que la salud física, mental o la seguridad de la persona se encuentre en riesgo inminente o seriamente amenazada, ¿no? ¿Cuál es el plazo de intervención? Se inicia el plazo máximo de 60 minutos tras la recepción de la ficha de la notificación. El equipo profesional responde, digamos, dentro de las 24 horas siguientes y el área social puede requerir la intervención del Servicio de Psicología y Legal de ser necesario para actuar de inmediato o conjuntamente. También la otra etapa dentro de este primer nivel de atención está la derivación, ¿no? La derivación es el hecho de establecer coordinaciones intrasectoriales, intersectoriales y multisectoriales para la atención especializada y oportuna de las personas afectadas que requieran la atención de servicios complementarios, ya sean públicos o de organizaciones de sociedad civil sin fines de lucro. Para la recuperación y protección, por ejemplo, tenemos la derivación a instituciones como establecimientos de salud, en la que una usuaria, por ejemplo, víctima de violencia sexual, podría tener el acceso al kit de atención, ¿no? También podemos ver la recuperación de las secuelas físicas de la violencia,
Podemos también derivar a instituciones con servicios sociales, como por ejemplo los servicios de cuidado diurno, ¿no? Entre otras instituciones que van a depender de las necesidades de la persona usuaria. La otra etapa es la gestión del riesgo, en la que se hace bueno, preferentemente, como ya lo mencionábamos con el protocolo, se hace desde el servicio de psicología, ¿no? Sin embargo, también lo pueden hacer los demás profesionales cuando no está digamos, presente el profesional de psicología, ¿no? En esta etapa se diseñan y se desarrollan diversas estrategias de acciones inmediatas que permitan activar la intervención interinstitucional comunitaria, ¿no? Para poder evitar agresiones futuras. La gestión de riesgo va a requerir una constante observación de la evolución del caso para determinar si los factores de riesgo influyen en un acto violento, es decir, si una familia o esta mujer víctima de violencia ya tenían ciertos factores, digamos, que han generado un hecho de violencia. A través de esta fase podemos ver si estos factores siguen presentes o no, ¿no? O no. O si se han modificado o no se han modificado. De acuerdo a esta evaluación, podemos replantear las estrategias y las acciones que podemos desarrollar de manera profesional en forma de intervención, ¿no? Cuando hablamos también de los planes, ¿no? Hablamos de los planes de atención integral. Esta elaboración de planes de atención comprende diseñar e implementar una estrategia de intervención acorde a la necesidad particular de cada persona usuaria, ¿no? Entonces, estos planes son diferenciados de acuerdo a las necesidades de cada una de las personas o de las usuarias víctimas de violencia. Y como hemos visto, cuando hemos hablado de la gestión de riesgo, podemos identificar, digamos, tres niveles de riesgo, desde los casos digamos, desde los riesgos leves, moderados y severos, ¿no? Acá podemos ver que dentro de los planes de atención para los casos de riesgo leve, se realizan, digamos, este conjunto de pasos y se puede incorporar también dentro de estos planes, ¿no? En los planes de acción para casos de riesgo moderado y severo, también vamos viendo que tenemos estos procedimientos en los que se explica a la usuaria, ¿no? Sobre la situación de riesgo en la que se encuentra, se le informa sobre sus derechos, sobre plantear las posibles estrategias, se elabora conjuntamente, ¿no? Con ellas sus redes de protección, el plan de seguridad, ¿no? Se inserta en redes de soporte familiar, se inserta en establecimientos de salud, se acompaña a la persona usuaria a interponer esta denuncia verbal o escrita, ¿no? Se presenta también la búsqueda, digamos, de las medidas de protección también inmediatas, entre otras, ¿no? Ya para el segundo nivel de atención, que ya como veíamos, hay acciones preferentes que puede recaer en la evolución del riesgo, en la gestión social, en el fortalecimiento de redes y en la orientación sociolaboral. Y también tenemos las acciones exclusivas como la visita domiciliaria y el informe social. Dentro de la evolución del riesgo, básicamente es valorar o verificar la probabilidad de recurrencia de un hecho nuevo de violencia, ¿no? Este tipo de evaluación se realiza en casos de riesgo moderado y severo. ¿Cómo se realiza? A través de visitas domiciliarias en el lugar que se encuentra la persona, ¿no? Bajo diferentes plazos, puede ser a la semana, al mes o a los 3 meses. ¿Y qué podríamos encontrar cuando hay un incidente y cuando no hay un incidente? Si hay un hecho sin incidente nuevo, o sea, sin un hecho de violencia nueva, entonces el procedimiento continúa como lo hemos mostrado en el flujograma. Pero si encontramos un hecho con incidente, es decir, se ha producido un nuevo hecho de violencia, se hace o se comunica de inmediato estos hechos a la institución correspondiente y se hace un informe social justamente para poder dar a conocer estos hechos y se tiene que remitir o se tiene que comunicar a la autoridad competente en las 24 horas correspondientes. Cuando hablamos de la gestión social, hablamos de mejorar, digamos,
ciertos riesgos de condiciones de calidad de vida, ¿no? Podemos acá realizarlo a través de la generación de alianzas a nivel de institucional y podemos también facilitar el acceso a los servicios para dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias y sus dependientes, ¿no? Ya sea en instituciones de cuidado diurno, podemos ver la inserción en centros laborales, ¿no? Entre otros. Y ya hablando de las acciones, digamos, exclusivas, podemos encontrar las visitas domiciliarias, ¿no? En las que se obtiene, se verifica y se amplía la información sobre los hechos de violencia, sobre los factores de riesgo, los factores protectores, ¿no? Y se puede profundizar y observar el ambiente familiar, verificar la situación, las condiciones de vida, no solamente de las personas, de las personas en realidad afectadas, ¿no? Se identifica estos factores de riesgo, se identifica también las redes de soporte familiar idóneas y se puede identificar la información de la familia sobre la situación de violencia, ¿no? Un acto de visita domiciliaria se hace dentro del espacio, dentro de de su vivienda, ¿no? Dentro de su domicilio, que es el espacio que nos puede brindar mejor información. También tenemos el fortalecimiento de redes familiares y sociales, en las que se promueve la participación de la red familiar y social como una fuente de apoyo, ¿no? Para que puedan aumentar, digamos, esos factores de protección y recuperar a la persona usuaria y a sus dependientes como tal. La orientación sociolaboral, por su lado, ¿no? Busca esta evaluación de la empleabilidad de la persona usuaria y se brinda, digamos, la capacidad o se fortalece la capacidad que una persona tiene para conseguir conservar y progresar en un empleo, ¿no? Con la mirada, digamos, de lograr una autonomía de acuerdo también a las necesidades y a las condiciones que cuenta con con la usuaria. Y finalmente, la última etapa, digamos, exclusiva del profesional del trabajo social son los informes sociales, ¿no? En las que se considera o se obtiene y se conserva información relevante que van a permitir sustentar el riesgo y la vulnerabilidad en que se encuentran las personas afectadas. Aquí se utilizan diferentes técnicas e instrumentos como la visita domiciliaria, las entrevistas, la observación, entre otros, ¿no? Se realiza en casos de flagrancia y ante la solicitud también de una nueva autoridad o de una autoridad competente, ¿no? Al tomar conocimiento también de un hecho nuevo de violencia, también se realiza un informe social porque se tiene que, digamos, informar a la autoridad competente. Se realiza este informe social para solicitar y para fundamentar las medidas de protección y medidas cautelares, ¿no? Para sustentar ante el juzgado de familia o su equivalente que el riesgo se mantiene y el cumplimiento de las medidas de protección. Y también se utiliza como prueba documental para sustentar la especial situación de vulnerabilidad de la persona usuaria. Hay algunos aspectos que se tienen que considerar en un informe social, sobre todo en casos de violencia, que es, por ejemplo, el de evitar consignar juicios de valor, ¿no? Respecto a la responsabilidad o no de la persona, de la presunta persona agresora, adjuntar la ficha de valoración de riesgos, también consignar información subjetiva con estereotipos de género, eso se tiene que evitar, cualquiera de las formas. Hay que tomar en cuenta bastante la normatividad legal vigente y modelos teóricos, enfoques que podemos avalarnos y la información que se considere en el análisis debe haber sido contrastado en base a técnicas e instrumentos utilizados. Finalmente, les dejo aquí un modelo o una estructura de un informe social en casos de violencia, ¿no? Para que lo puedan evaluar y lo puedan observar también como parte, digamos, los materiales que se les puede ir otorgando. Bien, hemos llegado al final de este curso. Como les comentaba, es bastante amplio. He tratado de resumirlo. Igual las, los materiales van a estar ahí con el centro de capacitación para que les hagan llegar si desean acceder a ellos, ¿no? Y bueno, me quedo unos minutitos más para poder escucharlos o si es que hubiera algo, también el chat de la sala está ahí activado, el chat también para que podamos responder. Caso contrario, bueno, conmigo ha sido un gusto en realidad compartir este espacio con ustedes
y espero tener otra oportunidad para continuar también desarrollando diversos temas. Muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciada. ¿Se encuentra en la sala? Sí, sí, estoy aquí. Licenciada, mm, en el chat, si pueden hacer preguntas quizás, o si no, para poder culminar las clases. ¿Ya terminó ya, licenciada, las clases? ¿O algunas Sí, preguntas que quizás los sí, alumnos van a realizar para activarle el audio? sí, justo estábamos esperando si es que alguien tiene alguna consulta, pero si no, en realidad, bueno, ya me estaba despidiendo. Muchas gracias más bien a cada uno de ustedes. Igual, en las diapositivas también están mis datos, el correo, si desean también consultar, ahí está también consignado, ¿no? Ya, licenciada, muchas gracias. Ya lo voy a cerrar, si no la sesión, si no hay ninguna pregunta. A los alumnos en el chat les voy a volver a enviar los números, ¿no? Que quizás los que desean adquirir el certificado, nos puedan escribir a nuestro número de celular y les voy a enviar al chat. Estos son nuestros números de celular para que puedan, este, escribirlo en los números de las asesoras de venta de ANDAP. El material se va a subir el día de mañana al mediodía, una vez que la licenciada nos va a enviar, solo las personas que hayan comprado el curso. Las clases es de ingreso libre, pero las clases grabadas y los materiales que nos va a brindar la licenciada se va a subir al aula virtual, pero ya el día de mañana al mediodía va a estar ya el video como también el certificado. Cualquier duda nos pueden estar escribiendo a los números de área de venta. Y ya estaría finalizando ya las clases. Las clases es de ingreso libre, el certificado es opcional. Lo voy a cerrar ya la sesión. Hasta luego, muy buenas noches con todos. Ya lo voy a cerrar la sesión. Finalizar. Finalizar.